vamos a tener a nuestro último invitado. Es nuestro amigo Arcadi Espada, periodista, comentador político y cultural, autor, y él siempre ha sido un abogado, un defensor del periodismo basado en los hechos, y es un columnista muy conocido y un colaborador habitual del Mundo. Adelante, Arcadi Espada. Buenas tardes, encantado de estar aquí. Entre otras cosas porque dos de mis héroes intelectuales como Dawkins y Brigmont están acompañándome. Y gracias a Teresa, por supuesto, y felicidades de nuevo por la magnífica iniciativa de Euromain, que tanto fruto va a darnos y tanta importancia va a tener, a mi juicio, en el desarrollo de su propia carrera política. Ustedes comprenderán que tanto para la divulgación de las ideas de la ciencia, para las ideas benéficas, como para la lucha contra el maligno, sea el maligno la homeopatía o sea el maligno Dios puramente, el periodismo es un instrumento fundamental. El periodismo en los últimos 200 años ha sido la privilegiada representación del mundo y, por supuesto, su importancia a la hora de diseminar las ideas correctas es indudable. El periodismo vive hoy una paradójica situación. La información general vive una paradójica situación. Nunca se había consumido tanta información, es decir, nunca la información, el consumo de la información había sido una forma de ocio tan intensa y tan extraordinaria, hasta el punto de que con el shopping son las dos formas de ocio contemporáneas más utilizadas. Pero al mismo tiempo, nunca como hoy, el papel del periódico, el papel del periodismo había sido tan extraordinariamente cuestionado. Tenemos muy reciente las elecciones americanas y la atribución por parte de muchos análisis, por parte de muchos analistas, de una cierta responsabilidad al periodismo por no haber sabido encarar las mentiras, por no haber sabido combatir las mentiras nacidas del candidato republicano y el que hoy es presidente de los Estados Unidos de América. Me interesa subrayar este aspecto de las mentiras porque tendemos a confundir el reinado de las emociones con el reinado de las mentiras. Parece como si cualquier discurso racional tuviera que hacerse pasar por un discurso emocional para tener éxito. Bueno, yo creo que este no es exactamente el problema en que nos encontramos hoy en la distribución de la información en el mundo, ¿no? Yo creo, por ejemplo, que la campaña de Hillary Clinton tuvo momentos de una gran intensidad emocional. Recuerdo, por poner un caso, el ejemplar discurso de Michelle Obama, en el cual, pocos días después de que se hubiera descubierto unos vídeos del candidato Trump sobre sus opiniones sobre las chicas, ¿no? Michelle Obama hizo un discurso extraordinariamente emocionante, extraordinariamente emotivo, como tantos otros discursos de la campaña demócrata, ¿no? Es decir, yo no creo que se pueda decir que realmente pecamos por no utilizar las emociones, las personas que intentamos vehicular un discurso racional. Lo que sucede es que probablemente la democracia no es que no haya aprendido a controlar las emociones, probablemente la democracia lo que no ha aprendido es a controlar la circulación de las mentiras, por lo menos al nivel en que estas mentiras hoy se están produciendo.
Esta situación, insisto, paradójica del periodismo, siempre en el filo de la contestación social, siempre en el filo de la vigilancia de la colectividad, yo creo que debe hacernos reflexionar gravemente sobre la posibilidad de que los problemas del periodismo no vengan solamente del fracaso de su modelo de negocio, el fracaso del modelo de negocio que viene a través de el mundo digital, sino también de asuntos que afectan a su propia identidad y a la propia manera en que se presenta y representa el mundo. Por lo tanto, yo creo que el periodismo tiene que ejercer sobre sí mismo una profunda crítica de los modos de representación de la realidad que utiliza. Y para llevar a cabo esta crítica, yo creo que debe acogerse, evidentemente, a las enseñanzas de la ciencia, por supuesto, pero sobre todo de ese movimiento que hemos dado en llamar la tercera cultura, que es un poco la síntesis entre las viejas humanidades, de donde procede, obviamente, el periodismo, y la ciencia convencional. Tendemos a pensar que el periodismo es decir, tendemos a pensar que el periodismo practica respecto de la verdad una posición inequívoca. Bueno, esa es la primera crítica que la tercera cultura y la ciencia debería hacer sobre el periodismo. El periodismo debe recuperar un concepto fuerte de verdad. No es cierto que la verdad haya formado parte ni del léxico, ni del método, ni de las inquietudes del periodismo a lo largo de toda su historia. Ahora sabrán ustedes que está de moda, fue palabra del año del diccionario Oxford, la llamada posverdad, post-truth, como si efectivamente este movimiento, digamos, este movimiento hacia la mentira de la diseminación de la información pública fuera realmente una novedad. No lo es. En realidad, en muchas academias europeas y americanas, lo primero que le explican los profesores a sus alumnos es que la verdad no existe, que la verdad tiene múltiples versiones, que la objetividad es casi un mito. Eso forma parte del discurso habitual de la enseñanza académica, insisto, en Europa y también en América. El New York Times, en esta última campaña electoral, se planteaba cómo acabar con ese viejo concepto de equidistancia que a veces practican los periódicos respecto de las verdades y de las mentiras. Claro, se encontraron con un extraordinario productor de mentiras diario y entonces no tenían, evidentemente, ninguna posibilidad de trasladar esas mentiras tal cual, per se, a las páginas de los periódicos, ¿no? Y entonces empezaron a corregir esa vieja equidistancia practicada por el periodismo que supone poner a veces en pie de igualdad las verdades y las mentiras. Bueno, esto no ha sucedido en esta campaña electoral. Desde siempre el periodismo ha puesto muchas veces, defendiendo ese famoso paradigma de las versiones de los hechos, mentiras y verdades en un pie de igualdad falso y reprobable, ¿no? ¿Por qué ha sucedido todo esto? Bueno, es difícil rastrear la paradójica debilidad de ese concepto de la verdad asociado al periodismo. Hay razones ideológicas. El periodismo es, en casi todo el mundo, un oficio practicado por gentes de izquierdas, y es verdad que en determinados ambientes culturales, más o menos vinculados con el posmodernismo, llegó un momento en que se consideró
que la verdad era de derechas. Hoy, mientras venía a Bruselas, veía, por ejemplo, hay un partido político en España que ha tenido mucho éxito últimamente, que es el partido Podemos, que practica una suerte de necio populismo de izquierdas y que parece ser, tiene la intención de editar un periódico que se llama El Salto, supongo que por lo del gran salto adelante, ¿no? Entonces, ese periódico llamado El Salto tiene un lema, y es que la objetividad no existe. Es decir, que la verdad, por supuesto, ni el consenso acerca de los hechos no existen. Esto lo digo porque refuerza esa concepción de que efectivamente la verdad es de derechas, pero sobre todo sitúa al llamado Partido Podemos y a los populismos en el lugar anacrónico que realmente merecen. Hay el segundo rasgo, para ir ordenadamente y que luego pueda ser objeto o no de discusión, ha sido también respecto del periodismo y su incapacidad a veces para reflejar un punto de vista científico, la sobreexposición del periodismo a la cultura, es decir, a los fenómenos derivados del imaginario cultural antes que a los fenómenos derivados de la ciencia, ¿no? Es decir, la vieja tensión entre nature y nurture se ha manifestado en el periodismo de una manera claramente decantada hacia la interpretación cultural de la conducta y de los fenómenos humanos, ¿no? A veces he puesto siempre, esto se ve sobre todo en los crímenes, ¿no? En la información que el periodismo da a veces sobre sucesos terribles. Al periodismo le resulta muchísimo más sencillo cuando tiene que dar cuenta de que un individuo ha cortado en varios trozos a su madre, la ha puesto en la olla, la ha hervido y se la ha comido. Le resulta siempre mucho más fácil decir que este individuo pasó una infancia difícil en una periferia llena de barro, en un suburbio industrial, que en admitir que a su cabeza le faltaba litio, ¿no? Por decir alguna cosa. Naturalmente, eso también tiene una explicación desde el punto de vista de la facilidad. Es mucho más fácil viajar al lugar de los hechos cuando se trata de un barrio periférico que viajar al lugar de los hechos cuando se trata de una conexión neuronal. La tercera crítica que cabría proyectar sobre el periodismo que actualmente... Estoy hablando del periodismo realmente existente, es decir, del que se practica en todos los lugares del mundo, es la absoluta sumisión del periodismo a las creencias, a veces, en perjuicio de los hechos. Siempre pongo un ejemplo de una pensadora alemana que se llamaba Hannah Arendt. En los años 50 volvió a Alemania, después de la caída de Hitler, al objeto de hacer un reportaje sobre la posguerra, por así decirlo, ¿no? Entonces se encontraba constantemente con personas alemanes que le decían, le explicaban su versión de los hechos sobre la guerra. Y entonces ella atendía y a veces se quedaba sorprendido porque algunos de sus interlocutores le decían, bueno, es que, claro, Hitler, fue una persona desagradable, pero no es verdad que Alemania invadiera Checoslovaquia. Bueno, entonces ella decía, ¿cómo que no es verdad, ¿no? Alemania invadió Checoslovaquia. Y entonces acostumbraban a contestarle, bueno, que Alemania invadiera Checoslovaquia, esa sería su opinión, ¿no? Bueno, entonces escribía un ensayo magnífico sobre la conversión de los hechos en creencias. Pero ahora estamos en una situación
diversa de la que Hannah Arendt vivió. Lo que estamos asistiendo es a la conversión de las creencias en hechos. Y voy a poner dos ejemplos habituales en el periodismo convencional. Uno es el uso de la estadística. El uso de la estadística, que es evidentemente una técnica aproximativa a la verdad, pero que no puede sustituir evidentemente la descripción del hecho, o sea, una creencia a veces, forma parte de las soluciones que el periodismo da a su incapacidad a veces para explicar y explicitar con detalle los hechos acaecidos en cualquier dominio de la vida. Y luego, esa especie de locura del directo que asola el periodismo contemporáneo y que consiste en explicar, en escribir incluso, no ya solamente en filmar por la televisión o en grabar por la radio, sino en escribir los hechos mientras los hechos se están produciendo. Así pues, investigaciones judiciales, eso por ejemplo, en Inglaterra es mucho menos común, pero es completamente común en Italia, en Alemania, en España, etcétera. Investigaciones judiciales que todavía pertenecen al reino, al dominio de la creencia, es decir, a aquellos que los investigadores creen, pero que todavía ni un juez ha determinado, ni siquiera en un grado provisional de verdad, llegan a las páginas de los periódicos convertidas en absolutos dogmas de fe. Es decir, la conversión de la creencia del investigador, de la creencia del policía, de la creencia del fiscal en un hecho condenatorio. Otra lección que nuestro oficio debería aprender de la tercera cultura y debería aprender de la ciencia es ese necesario desapego a los buenos viejos tiempos. Julian Simon, que era un economista extraordinario, que fue, por ejemplo, el que predijo que el petróleo acabaría bajando en el momento en que la crisis del petróleo, el petróleo subía. Quiere decir que no era uno de esos economistas, con eso quiere decir especialistas en prever el pasado, sino que preveían efectivamente el futuro y lo preveía con habilidad. Dejó escrita esta frase que voy a leerles textualmente porque explica algo interesante sobre la reivindicación más o menos subterránea, subrepticia, pero muy visible del periodismo por los buenos viejos tiempos. Decía Simon: las condiciones materiales de la vida seguirán siendo mejores para la mayoría de las personas, en la mayoría de los países, la mayor parte del tiempo, indefinidamente. No obstante, también creo que mucha gente seguirá pensando y afirmando que las condiciones de vida van cada vez peor. Es probable que esto pertenezca, esta añoranza perpetua por los buenos viejos tiempos, pertenezca en parte al cabreado humano. Hay estudios neurocientíficos sobre ese particular, pero desde luego en el ámbito de la cultura eso tiene un responsable, y es la melancolía institucionalizada que el periodismo practica con extraordinaria frecuencia. Los científicos saben que hay a veces fenómenos sin causas, o fenómenos de los cuales por lo menos nuestra ignorancia provisional o no, sin entrar evidentemente en los pantanosos terrenos de la mecánica cuántica, digo que los científicos saben a veces que hay sucesos que no tienen causas, por así decirlo, o que se desconocen. El periodismo vive una absoluta histeria de la causa. Es decir, todo aquello que el periodismo refleja en su cosmovisión diaria tiene que tener efectivamente una explicación. Y tiene que tener una explicación sobre todo porque tiene que haber un culpable. El periodismo adora los culpables,
adora la responsabilidad. Para el periodismo nada sería más terrorífico que la evidencia de que el libre albedrío no existe en los humanos. Eso sería, sería su destrucción. Es absolutamente imposible pensar en un periodismo que extinguiera la causa y que extinguiera la responsabilidad. Pero, naturalmente, eso lleva con mucha frecuencia a preferir causas impostadas, a preferir explicaciones completamente míticas y torticeras de los asuntos y, por supuesto, a señalar a falsos culpables con absoluta habitualidad. Claro, en la histeria de la causa y en la elección de los culpables vemos también otro rasgo pernicioso que nuestro oficio ha heredado de la literatura y concretamente de la literatura ficcional, que es eso que podríamos llamar esa búsqueda perpetua del make sense, de la fabricación de sentido. Las novelas, evidentemente, tienen sentido, aunque sea su no sentido a veces, su deconstrucción. Todos los cabos suelen quedar anudados, incluso aquellos que no están anudados, pero evidentemente todos sabemos que la vida no tiene ese sentido que a veces, que casi siempre tienen las novelas. El periodismo se embala con frecuencia, intenta que todo aquello que cuenta tenga un sentido y somete a la realidad a una especie de lecho de Procusto donde efectivamente la realidad acaba desvaneciéndose. Estoy completamente de acuerdo con Dawkins cuando decía, y es uno de los aspectos que quería comentar en este brevísimo y apresurado catálogo sobre la influencia que la tercera cultura ha de tener en mi oficio. Estoy absolutamente de acuerdo con él, con que la ciencia debe infectar, por así decirlo, la literatura, infectar en el sentido obviamente positivo, y proveerla de, aunque sea de nuevas metáforas. Las metáforas literarias y las metáforas del periodismo especialmente son metáforas extraordinariamente gastadas. Necesitan el impulso, la vivificación, la potencia de disciplinas como la biología, la cosmología, etc. Tenemos demasiada literatura y demasiada psicología, psicología freudiana sobre todo, en nuestro oficio. Y es absolutamente importante que el periodismo se revitalice con ese dominio hasta ahora apartado, o casi apartado, de la creación literaria propiamente dicha. Yo también iba a citar en este sentido el premio Nobel, y el premio Nobel a Dylan y el premio Nobel no dado todavía a Dawkins. Es curioso porque en el periodismo mundial se ha adoptado la interpretación, se ha dado la interpretación de que el premio Nobel a Dylan representa una modernización de las ancianas y anacrónicas estructuras de concesión de premios por parte de la Academia sueca. Bueno, la verdad es que resulta un poco absurdo. Dylan es un excelente cantante, con una gran importancia en la música popular de los últimos 50 años, pero naturalmente desde el punto de vista literario es completamente, en fin, no solamente anacrónico, sino que su calidad es muy discutible. Le han dado, al fin y al cabo, recuerden ustedes que le han dado el premio Nobel a un hombre que tiene un verso que dice «los tiempos están cambiando». En fin, es una cosa que habría que tenerla muy en cuenta. Por cierto, Bersón, al que supongo que dieron el premio Nobel porque no se lo dieron a Proust, porque Bersón sí que infectó
no con la ciencia, pero sí con una pseudociencia, la obra literaria de Proust, no es el único científico que tiene un premio Nobel. En España tenemos un caso estupendo, pero que además revela justamente eso que estoy diciendo sobre el peso de la ciencia y el peso de la literatura en nuestro periodismo. Porque hoy aquí hay muchos españoles, y yo estoy seguro que si yo cito el nombre de José de Echegaray, la mayor parte de españoles van a pensar el pesadísimo y plasta autor teatral finisecular, que es uno de los premios Nobel más ridículos de la historia de los premios Nobel mundiales. Bueno, puede ser que las obras de teatro del señor Echegaray fueran eso, y su premio Nobel, por lo tanto, injusto. Pero Echegaray era un extraordinario científico, era un matemático de primera línea europea y una persona en el cierto páramo intelectual de la España de la época, donde había gente que ha tenido desde luego una modernidad, en fin, que ha sido luego sobrevalorada extraordinariamente como Unamuno, bueno, pues, autor de la célebre frase de que inventen ellos, que forma parte de nuestro escudo de armas ibérico. Y bueno, y ya por acabar, lo que necesitamos en el periodismo es un equilibrio que no existe en estos momentos entre las humanidades y las ciencias. Hace unos 4 o 5 años me entretuve en revisar las últimas 2 décadas de la hemeroteca del principal diario español, que es el diario El País, a partir de un ejercicio que me pareció sus resultados absolutamente indicativos sobre esa decantación del periodismo hacia las humanidades y hacia la literatura ficcional. Elegí una serie de nombres representativos de la literatura y de la ciencia. Dado que estábamos en un diario escrito en español, intenté que los nombres, especialmente los nombres literarios, no fueran, evidentemente, solo del dominio hispánico, porque si no, la estadística habría salido excesivamente sesgada. Bien, entonces elegí, a su vez, otras 6, me parece que fueron 6 o 7, sí, otras 6 o 7 personas pertenecientes al dominio de la ciencia. Y investigué cuántas referencias había en el diario El País a cada uno de ellos en los últimos 20 años, en las últimas 2 décadas. Los nombres fueron los siguientes: Gabriel García Márquez, Jorge Luis Borges, Norman Mailer, Graham Greene, Truman Capote, Marguerite Duras, Günter Grass y Doris Lessing. Estos eran, digamos, los literarios. Y por parte de los científicos estaba Richard Feynman, Carl Sagan, Stephen Jay Gould, Stephen Hawking, Francis Crick, Richard Dawkins, Mario Bunge y Luc Montagnier. Bueno, el único de todos los citados en el apartado científico que superaba la menor puntuación literaria fue Hawking. Es decir, Feynman, Sagan, Gould, Crick, Dawkins, Bunge y Montagnier, descubridor del virus del SIDA, tenían muchas menos menciones, pero muchas menos menciones, estoy hablando del 100% menos de menciones, que Gabriel García Márquez, Jorge Luis Borges, Norman Mailer, Graham Greene, Truman Capote, Marguerite Duras, Günter Grass y Doris Lessing. Bien,
Esto no es lo más importante, por supuesto. Esto es lo importante no es que los periódicos hablen más o menos de la ciencia, sino que elijan un punto de vista científico para hablar del mundo en general, sin ninguna duda. Pero, evidentemente, es revelación y símbolo de la decantación literaria. Por cierto, de graves consecuencias para la política, que es lo que más nos interesa. Porque una política forzada por la lírica, pero no por los datos ciertos, es una política que siempre nos acabará engañando. Muchas gracias.